Buenas tardes, Doc. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho común, common law o derecho anglosajón. Como sabemos, este tiene su origen en el derecho inglés, es decir, que viene de Inglaterra. Sin embargo, se ha ido expandiendo a más países como estos son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, entre muchos otros. Este derecho se originó después de la conquista normanda a cargo de Guillermo el Conquistador. Él, al llegar a la corona, realizó y enmendó varias cosas, como por ejemplo los señores feudales ahora tendrían mucho más poder del que tenían antes. Por ejemplo, ahora los señores feudales eran los considerados los únicos que podían administrar justicia y eran el límite de la jurisdicción. Los sucesores de Guillermo continuaron con esto, sin embargo, quisieron unificar este poder y crearon los tribunales de Westminster, en los cuales estaba el Tribunal del Fisco o Court of Exchequer, que se encargaba principalmente de los temas de bienes o de haciendas. Después venía el Tribunal del Banco del Rey o Court of King's Bench, que se encargaba principalmente de asuntos civiles o de penales. Y por último, el Tribunal de Causas Comunes, que se consideraba el Court of Common Pleas, que básicamente este solo era para derecho civil. Para presentar una demanda o una denuncia se tenía cierto formulario que era establecido por cancilleres, en este caso se les llamaba Grant. A los Grant también se los denominaba como un permiso real para poder acceder a la justicia o a los juicios. Al pasar todo este tiempo, el canciller llegó a tener más de 65 grants, que en este caso, como les dije, es un formulario en el cual solo tenían que cambiar los nombres, ya que las causas siempre eran las mismas. Por lo que el rey le ordenó no publicar más grants, por lo que el rey en ese tiempo por un tiempo se encargó de administrar justicia. Después de esto, y para la resolución de estos juicios, siempre se veía que tenían en común todos. En este caso, cuáles eran las tradiciones que eran comunes para todo este país. Y de esta forma era como los jueces iban tomando sus decisiones, de acuerdo a las costumbres. Después de un tiempo y de varios juicios, se consideró principalmente a la jurisprudencia como la principal norma para dar sentencia a los nuevos juicios. Es decir, que la jurisprudencia se empezó a formar en base a las costumbres. Por lo que ahora, como fuentes de derecho anglosajón, tenemos principalmente a la jurisprudencia, seguido de la costumbre, ya que esto principalmente es cómo se basaron al inicio para lograr sus objetivos y de esta forma administrar una justicia que fuera igual para uno o para el otro, ya que se administraba exactamente y se usaba la misma resolución para los juicios parecidos. Las fuentes del common law. Las fuentes del derecho son atribuciones que dan origen al sistema jurídico, mediante la creación de normas jurídicas que regulan la conducta de los humanos. Los repertorios de jurisprudencia son resoluciones de los jueces en base a un juicio anterior similar. La equidad hace referencia a los mandamientos, deberes u obligaciones dictaminadas por el poder británico, como por ejemplo la Carta Magna decretada en 1215 en el reinado de Juan I. Las fuentes históricas del derecho son escritos que hablan sobre la soberanía y el poder británico, como por ejemplo los escritos de Bartram, de Coke, entre otros. La Casa Lago son sentencias y resoluciones judiciales emitidas por órdenes judiciales que pertenecen a un ordenamiento jurídico. Gracias. La expansión jurídica del common law constantemente tuvo consideración con el derecho autóctono de las demarcaciones, en las cuales tuvo influencia. En la actualidad aún existe la posibilidad de encontrar estándares de la corriente inglesa. Por el apegamiento del common law a los métodos formalistas se exhibe a peligrar el carecimiento de la independencia necesaria para el desenvolvimiento de posibilidades de aplicación a nuevas necesidades. Romano nos dice que el derecho inglés, a juicio de René David, estuvo a punto de unirse en esta época a la familia de los derechos del continente europeo. Obligaron al Tribunal
de la Cancillería, a decir, acorde a sus antecedentes, que lo sujeta a la vigilancia de la Cámara de los Lores, donde el canciller dejó de ser el confesor del rey en el siglo XVII. De esta forma, deja de ser competente para ordenar y nombrar una ley moral. Uno de los fundamentos más esenciales del Common Law es el Bill of Rights, por su primera revolución occidental a favor de los derechos humanos en el mundo. Una de las bases fundamentales de la independencia judicial del Common Law en el mundo, por el medio del cual se cerró la unión de la corona escocesa con la Iglesia, pasando a una forma un único reino denominada Gran Bretaña. Características del Common Law. Ahora que ya conocemos qué es el Common Law, es importante identificar las principales características de este sistema de derecho. Los países que adoptan el derecho anglosajón son por lo general aquellos que formaron parte de las colonias y protectorado ingleses, incluyendo Estados Unidos. El derecho anglosajón está conformado por las siguientes características. No siempre existen las leyes escritas y no promulgadas o sancionadas. Es decir, existen vacíos legales que impiden que se ejecute de manera adecuada una solución. Se fundamenta en el derecho carácter eminentemente jurisprudencial. Las decisiones tomadas son forzosas. Las decisiones tomadas en el tribunal pueden ser anuladas únicamente por el tribunal o legislación. Amplia libertad de contratación. Generalmente todo está permitido si no está prohibido por la ley. Por lo general, un sistema de derecho anglosajón es menos preceptivo que el sistema de derecho